de conocer un poco cómo funciona una vez aprobado el decreto que hicimos del artículo 30 de la ley 2056 sobre los proyectos con cargo de inversión al sistema general de regalías, cómo funciona esa ejecución, cómo funciona un poquito el tema del presupuesto, teniendo en cuenta los requerimientos o solicitudes que se han hecho por parte de las entidades territoriales en cuanto si deben modificar el plan indicativo, si deben modificar el POAI, si deben modificar el plan de acción. Y en ese sentido, pues Jairo Giovanni nos va a contar cómo desde la asistencia que hace el grupo de regalías acompañan a las entidades territoriales, cómo es el ciclo del proyecto con el nuevo sistema y un poco las competencias de la dirección del sistema general de regalías. Entonces, pues Giovanni, darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Tu coordinador Alejandro, pues tuvo su tema con otra reunión, pero pues tú nos estás acompañando. Entonces, pues bienvenido y muchísimas gracias. Listo, Kelly. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Jairo Giovanni Quirós, consultor de la Dirección del Sistema General de Regalías. Yo tengo a cargo pues todos los departamentos de la región, que la componen 7 departamentos, que está Arauca, Casanare, Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés y Bichada. Digamos que para efectos del sistema esta es la región llano. Y pues digamos ustedes también tienen a cargo algunos departamentos que hacen parte de esta región. Pues atendiendo como la solicitud que nos realizó Kelly, pues el día de hoy les venimos a presentar, digamos, algunas generalidades sobre el quehacer propio de la Dirección del Sistema General de Regalías en el marco de las competencias asignadas al Departamento Nacional de Planeación. Y sobre eso ya digamos que indicarles un poco cómo es el marco normativo que nos rige ahora a partir del año 2021 para el trámite de los proyectos de inversión y ajustes a los mismos en el marco, pues digamos, de las competencias que tenemos como dirección del Sistema General de Regalías. De pronto un poco el marco de la ejecución, sí, la ejecución de los proyectos ya es, digamos, hace parte de la autonomía de las entidades territoriales y para efectos del control y seguimiento a esa ejecución de los proyectos, ya digamos que se desliga un poco de nuestro quehacer como dirección del sistema, ya es más competencia de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, el entrar, digamos que a analizar como esos factores que inciden en la ejecución correcta o muchas veces que distan como de esa forma de planear los proyectos de inversión. Entonces sobre eso pues hemos como preparado una presentación, pero antes de la presentación les voy a compartir, caramba, pero no me aparece el chat. Te lo puedo enviar a ti, Kelly, el link del listado de asistencia de las personas para que dejemos trazabilidad por si tú se lo replicas a todos. Es que no sé por qué me está molestando ahora Claro que sí. este Teams. Entonces ya te lo copio en tu WhatsApp y por entonces se lo replicas y bueno, mientras voy entonces a hacerles como la presentación que se tenía preparada. Me confirman cuando ya la estén visualizando, por favor. Ya se ve. Listo. Bueno, entonces, en el marco de la reforma que hubo a la Constitución Política de Colombia, a través del Acto Legislativo Quinto del año 2019, pues digamos que hubo algunos aspectos se hicieron necesarios modificar dentro de la estructura de la Dirección del Sistema General de Regalías y también digamos que las competencias que se tienen asignadas a la misma. Digamos que estas son las funciones que tenemos nosotros a cargo y las cuales pues debemos cumplir nosotros en el marco de las disposiciones dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, lo primero pues es dirigir la implementación de estrategias de relacionamiento y comunicación, coordinación con las entidades nacionales y territoriales involucrados en el ciclo de inversión de los proyectos en el SGR. Esto tiene que ver mucho con que las entidades territoriales, pues digamos que no conocen o no tienen, digamos que la misma cercanía o afinidad con los diferentes ministerios o departamentos administrativos para el trámite de sus proyectos. Hay algunos proyectos que requieren
de conceptos por parte de los sectores y sobre eso, pues digamos que nosotros como Departamento Nacional de Planeación y Dirección del Sistema nos encargamos de hacer ese relacionamiento. Entonces nosotros tenemos pues los contactos de los diferentes ministerios y departamentos administrativos que trabajan sobre el tema de regalías. Entonces digamos que nosotros nos encargamos tanto de enlazar al ministerio con las entidades territoriales y a la inversa. Sí, no solamente digamos que entidades territoriales y entidades del orden nacional, también en el marco del sistema, también se ven involucrados diferentes actores, como en este caso también podrían ser las corporaciones autónomas regionales y también digamos que organizaciones no propiamente digamos formalmente del Estado, sino ONGs o en este caso grupos étnicos como tal, que en este caso pues sería lo correspondiente a la inversión de enfoque diferencial, que para este caso pues más adelante lo miraremos, estará a cargo netamente de estos grupos, todo el trámite de los proyectos de inversión que pretendan tramitar. Ahora, coordinar y diseñar las estrategias de participación del DNP dentro del ciclo de inversión de los proyectos del SGR. Esto digamos que también quedó consignado dentro de la ley 2056. El DNP tiene a cargo el diseño de esas estrategias de participación. Dentro de eso, pues digamos que también está todo lo correspondiente a lo que se elaboró del artículo 30, pues que eso en este caso ustedes como dirección de descentralización fueron los que nos entraron a apoyar con esa metodología y diseñando pues digamos lo correspondiente a la participación. También digamos que dentro de esta competencia está el diseño de metodologías, en este caso particularmente quedó una a nuestro a cargo, que es el tema de la definición del reconocimiento de los costos de estructuración a los proyectos de inversión que se pretenden y se financien con recursos del Sistema General de Regalías. Nosotros tenemos a cargo el diseño de esa metodología que todavía pues está en tránsito en este momento. Apoyar a la Dirección General en la generación de lineamientos para el mejoramiento de las competencias de las entidades territoriales y nacionales en materia de formulación de proyectos. Esto específicamente quedó consignado en el artículo 12 de la Ley 2056, en donde está a cargo de la Dirección del Sistema General de Regalías el diseño de una metodología para el fortalecimiento de capacidades en estructuración de proyectos a las entidades territoriales más pobres del país. Sobre eso también estamos en el proceso de definición de cuáles son esas entidades, según unos indicadores y unas mediciones que nos van a permitir a nosotros pues impactar en esos equipos que seguramente no tienen la suficiente capacidad o en esas entidades que no tienen los profesionales, digamos, idóneos o competentes para poder adelantar todo este procedimiento de formulación. Entonces, sobre eso, pues también nosotros tenemos a cargo de esa competencia. Direccionar el acompañamiento de las entidades territoriales mediante asistencia técnica, capacitaciones para mejorar la calidad en la formulación de los proyectos de inversión y manejo de las herramientas diseñadas por el DNP. Aquí al interior de la dirección del sistema, nosotros estamos también organizados por grupos de trabajo. Están organizados el grupo de asistencia técnica del cual hago parte yo y están, digamos que unas direcciones, más bien unas coordinaciones regionales. Entonces está la coordinación llano, la coordinación Centro Oriente, que también abarca pues, departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca y norte de Santander. Está Centro Sur Amazonía, que en este caso pues involucra a los departamentos del Huila, del Tolima, del Amazonas. Se me escapa de pronto alguno. En este momento digamos que no los conozco bien todos. Atlántico, pues Dirección Caribe, que en este caso involucra a los departamentos de Atlántico, Sucre, Bolívar, San Andrés y bueno, digamos otros. Creo que también estaría Córdoba. Bueno, digamos que toda la parte Caribe involucra todos los departamentos de allá. Y estaría la coordinación de eje cafetero, que involucra los departamentos de Antioquia, em, está Quindío, está mm, Caldas, y bueno, digamos que no los conozco todos, pero básicamente nos dividimos en estas direcciones, en estas coordinaciones regionales. Eso sería el grupo de asistencia técnica. Está otro grupo que es el grupo de la coordinación de fortalecimiento que tiene a cargo, digamos que todo este tema de capacitaciones y asistencia a las entidades en los requerimientos sobre el manejo, funcionamiento y demás, digamos, aspectos relevantes dentro del sistema. Ellos son los que se encargan de realizar, digamos que esas capacitaciones y acompañamiento
en el quehacer propio. Igual, digamos que nosotros como asistencia técnica que tendríamos a cargo el acompañamiento a las entidades territoriales en todo el ciclo del proyecto de inversión, incluyendo ajustes, liberaciones a los proyectos que ya se encuentren por cerrar. También tenemos a cargo, digamos, el manejo de los aplicativos, aun cuando esto, digamos, hace parte de un grupo diferente que se llama Mesa de Ayuda, que estos son los que atienden los requerimientos tecnológicos sobre pues, las inconsistencias en el manejo de los aplicativos, tanto MGA Web como Swift SGR como GESPROI, digamos que a través de la mesa de ayuda es que se escalan estos requerimientos a problemas tecnológicos. Y está otro grupo interno que se llama el de estructuración y proyectos tipo, que se encarga, digamos, que de todo el tema de implementación de los proyectos estandarizados, que son estrategias que tiene el Departamento Nacional de Planeación que son susceptibles de replicarse en los diferentes municipios y departamentos del país. Estos son, digamos que proyectos que tienen digamos, un nivel de replicabilidad pues alto y las entidades pues pueden utilizar los diseños, el presupuesto, las cantidades, digamos que también hay una estructura metodológica de esos proyectos y entonces digamos que lo que permiten estos proyectos es disminuir los costos de estructuración de los proyectos y al mismo tiempo pues los tiempos de aprobación, pues se utilizan digamos esa metodología estándar que ha sido avalada por los diferentes ministerios. Con eso, pues digamos que podrían ellos tener un ciclo mucho más ágil de los proyectos. Entonces, eso digamos que sería como con respecto a esa función de acompañamiento a las entidades. Apoyar a la Subdirección General Territorial en la operación de la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora del SGR. Entonces, nosotros como dirección del sistema apoyamos directamente a la Subdirección General Territorial en todo lo concerniente con la comisión rectora. La comisión rectora pues es el órgano máximo dentro del sistema general de regalías y lo componen pues está el Departamento Nacional de Planeación, está el Ministerio de Hacienda, está la Presidencia de la República, están representantes también, eh, en este caso Cámara de Representantes tiene dos curules o bueno, dos asientos dentro de la comisión rectora, lo mismo que el Senado. Está también compuesto por participación de enfoque étnico, también hay representantes de comunidades indígenas y de comunidades NARP dentro de la comisión rectora. Están municipios y departamentos también hacen parte, digamos, de la comisión rectora. Entonces, pues está, digamos, eh, representado por cada uno de los diferentes niveles de gobierno y digamos que actores externos a los diferentes niveles de gobierno. Entonces eso por eso se llama el órgano máximo. Y la comisión rectora pues también tiene a cargo una serie de responsabilidades dentro de este nuevo marco normativo que quedó dispuesto en la ley 2056. Dentro de las muchas responsabilidades que está diseñar pues las orientaciones o las metodologías para la presentación de proyectos de inversión. Está el tema de definir las convocatorias para proyectos que se van a presentar con cargo a las fuentes de medio ambiente. Está el tema de reglamentar lo correspondiente a los costos de estructuración y reconocimiento de los conceptos de viabilidad en los proyectos. Entonces, anteriormente, digamos que no se permitía, con la ley 1530, que era el anterior marco normativo, no se permitía el reconocimiento de estos costos de estructuración. Finalmente, las entidades territoriales debían llegar con los proyectos en fase 3 para poderlos, pues, finalmente financiar y ejecutar. Ahora, digamos que con esta nueva disposición, las entidades dentro del mismo proyecto pueden incluir el reconocimiento de esos costos de estructuración. A veces, digamos que el principal inconveniente de las entidades es que no cuentan con la capacidad para formular estos proyectos. Entonces, con esto, pues se busca, digamos, un poco sanear esa parte de las dificultades que tienen para la estructuración de proyectos, al mismo tiempo movilizando los recursos hacia el reconocimiento de ello. Garantizar que los recursos del SGR sean invertidos por las entidades territoriales en proyectos formulados con los más altos estándares de calidad. Digamos que esto también hace parte de nuestro componente de asistencia técnica. Nosotros pues siempre les apoyamos a las entidades en la revisión de los diferentes proyectos que tramitan en el sistema. Revisamos que cuenten pues con las características necesarias para poderlos ejecutar y finalmente que las acciones o más bien actividades que proponen dentro de los proyectos sean susceptibles de financiar. Digamos que también
está definido la idoneidad de los proyectos en el artículo 29 de la ley 2056. Digamos que ahí está como el marco de referencia de las condiciones que deben cumplir los proyectos que se pretendan ser financiados con recursos de regalías. Y finalmente, pues prestar asistencia técnica en el territorio a las entidades públicas con el fin de lograr mejorar sus capacidades para la formulación de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR. Digamos que estas son a grandes rasgos las funciones que nosotros desempeñamos dentro de las competencias que tiene la dirección del sistema y finalmente en el quehacer con el sistema general de regalías. Sobre esto, digamos que es lo que nosotros nos movemos y la asistencia técnica que se presta desde nuestro equipo, pues digamos que va dirigido a cumplir algunas de estas funciones, no todas, porque pues por eso les mencionaba que estamos en diferentes grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo pues tiene unas de estas particulares a cargo. Entonces ya sobre eso eh, vamos a presentarles ya como tal la asistencia técnica que se brinda desde la región Llano, con base en los procedimientos pues ya establecidos formalmente en control interno y finalmente pues en la estructura de procesos y procedimientos de la entidad. Entonces, nuestro quehacer se basa en el procedimiento PTAT 02, que se denomina asesoramiento en aspectos de competencia del DNP. Y sobre eso, pues entonces tenemos, digamos que en esencia, dos componentes básicos en la asistencia técnica. Uno es asesorar a la entidad territorial y los demás actores del sistema, pues en todo el quehacer digamos, de estas entidades dentro del sistema. Entonces, hay unas entidades pues que tienen a cargo todo el ciclo de proyectos de inversión, que en este caso serían las entidades territoriales y las corporaciones autónomas regionales que reciban recursos. Entonces, hay unas corporaciones autónomas que reciben recursos de asignaciones directas y sobre eso pues ellas también digamos que realizan todo el ciclo del proyecto de inversión. ¿Cuál es el ciclo? El ciclo son cuatro componentes a saber. Entonces, uno es la formulación y presentación del proyecto. El segundo momento sería la viabilización y registro. El tercero, la priorización y aprobación. Y finalmente encontramos la ejecución, control, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión. Eso digamos que sería el ciclo completo, como está definido a hoy en el artículo 31 de la ley 2056. Y al mismo tiempo, pues en el reporte, digamos, de esa información sobre los proyectos de inversión en las diferentes plataformas que están dispuestas para poder registrar pues como toda la información y seguimiento a esos proyectos de inversión. Entonces, esto digamos que es el primer componente. Y el segundo, orientar el cumplimiento del ciclo del proyecto de inversión en aspectos técnicos, sociales, jurídicos, metodológicos, financieros y ambientales. Entonces, digamos que nosotros en el marco de eso siempre acompañamos a las entidades territoriales, desde el momento en el que tienen la iniciativa hasta finalmente cuando ya cuentan con todos los documentos soporte y ya se constituye como tal esa iniciativa en un proyecto de inversión. Estamos siempre, digamos que presentes durante todo el ciclo a solicitud de la entidad territorial. Pues ahora digamos que con este cambio que hubo en el sistema, ya finalmente nuestro acompañamiento de asistencia se hace a manera de recomendación y finalmente la entidad opta o simplemente desiste de ese acompañamiento que nosotros le presentamos, pues ellos son autónomos en el proceso de aprobación de sus proyectos y digamos que también son autónomos dentro de todo el ciclo de proyectos de inversión. Entonces nuestra asesoría ahora se denomina una asesoría integral. Todos los consultores de la Dirección del Sistema General de Regalías pues deben estar en la capacidad de atender los diferentes aspectos que se presentan de las entidades en el quehacer del sistema. Entonces, muchas veces, digamos que nos concentramos solamente en los proyectos de inversión, pero también, digamos que no solamente en los proyectos, también hay componente de capacitaciones, hay componente de acompañamiento en el manejo presupuestal, hay temas relacionados con ajustes a proyectos, liberaciones, controversias jurídicas que se presentan dentro de los proyectos de inversión y pues digamos que en el marco de nuestra asistencia nosotros le brindamos acompañamiento a esas entidades para que logren pues salir adelante sobre esos inconvenientes que presentan. Entonces, este digamos que sería como nuestro procedimiento. Ahora, digamos que esto ya es internamente para los grupos de trabajo, entonces esto ya va más hacia las responsabilidades que tenemos nosotros como consultores de la dirección. Entonces tenemos que orientar, pues finalmente, en la definición de los proyectos de inversión a las entidades, si así lo requieren. Entonces muchas veces las entidades llegan con algunas ideas que necesitan como materializar y finalmente nosotros, pues con
con el conocimiento que tenemos sobre los diferentes proyectos que pueden ser tramitados, les podemos dar como una orientación para que finalmente atiendan esa problemática que fue definida dentro de su identificación del proyecto, dentro de su primer momento, que es la construcción de un perfil de proyecto. Finalmente, pues entonces estaría el tema de formulación y presentación. Entonces, la formulación pues estará a cargo siempre de la entidad territorial y sobre eso pues entonces entraríamos nosotros a apoyar según las estrategias que tenga pues finalmente la entidad territorial y nosotros pues le ayudamos como a aterrizar un poco para que cumpla con los diferentes aspectos tanto metodológicos como técnicos. Finalmente digamos que el proyecto reúne esas condiciones para ser financiado con recursos de regalías. Ajustes a proyectos, entonces pues normalmente las condiciones y siempre digamos que las condiciones externas inciden un poco en el desarrollo como tal de los proyectos, como se planean. Y sobre eso pues nosotros digamos orientamos a las entidades para que los ajustes que ellos propongan a los proyectos de inversión se ajusten al marco jurídico aplicable. En este caso pues para todo este trámite de definición de requerimientos para la presentación de proyectos y para el trámite de ajustes, nosotros tenemos de referencia la guía de orientaciones transitorias que fue expedida por, por la Dirección del Sistema General de Regalías y están consignados pues finalmente cuáles son esos requisitos con los que debe cumplir las entidades que presenten proyectos a ser tramitados con recursos del sistema. Proyectos de enfoque étnico, entonces nosotros también digamos que tenemos otro grupo de trabajo dentro de asistencia técnica que digamos que también ellos están organizados por regiones, pero pues es un grupo independiente el cual se encarga de brindar acompañamiento a esos grupos étnicos que pretendan pues presentar proyectos a ser financiados con estos recursos. Entonces estos consultores de enfoque normalmente pues están no tanto comunicándose con la entidad territorial, sino directamente con estos grupos étnicos que tienen como el interés de movilizar los recursos disponibles. Entonces en los artículos 71 y 92 creo que quedó definido cuáles son los recursos que tienen los diferentes grupos por parte de enfoque étnico. Entonces, qué tiene dispuesta la ley? El 4,5% de las asignaciones directas del orden municipal debe ser destinado a proyectos que beneficien tanto a población indígena como a población NARC. Entonces, ese 4,5 tiene una fórmula de distribución. Más adelante se las explicaré cuando estemos ya hablando de las generalidades del sistema. Y ellos tienen, digamos que recursos tanto de asignaciones directas como lo correspondiente a la bolsa denominada asignación para la inversión local. Y sobre esa bolsa, pues tienen una participación de 2,32 puntos sobre el total de la bolsa, sobre el porcentaje total de la bolsa. Entonces, digamos que ahí tienen esas dos fuentes para financiar. De la misma manera, ellos pueden también tramitar y optar por participar de recursos provenientes de OCAT Paz y de la asignación para la inversión regional del 40%. Entonces, digamos que ellos podrían también optar para presentar proyectos a estas dos fuentes sin que sea, digamos, de obligatorio cumplimiento, porque ahí tendrían que optar, porque sería una bolsa concursable, tendrían que entrar pues a participar con los diferentes actores que presenten proyectos a esas bolsas. Proyectos de ciencia, tecnología e innovación. También digamos que nosotros tenemos dentro del grupo de asistencia técnica otro subgrupo que se encarga de todo el tema de ciencia, tecnología e innovación. Esto se hace a través de convocatorias, las cuales son públicas a través de la página de MinCiencias. En esa página, pues digamos, están publicadas cuáles son las orientaciones que se tienen para la inversión de estos recursos. Solamente por este año 2021 la Bolsa de Ciencia, Tecnología e Innovación es una bolsa departamental, entonces cada uno de los departamentos tiene asignado unos recursos y esos recursos solamente se pueden ejecutar durante el 2021 de esta manera. Recurso que no quede ejecutado de ciencia y tecnología este año va a entrar a ser parte de una bolsa nacional en donde pueden concursar pues todas las entidades del país. Y finalmente tenemos el tema de proyectos tipo, como ya se los comentaba, es un grupo independiente y finalmente este grupo se encarga, digamos, de socializar la estandarización de los proyectos que se tienen. En este momento hay un portafolio como de 56 proyectos. De esos 56 proyectos con aval sectorial hay 26
¿Qué quiere decir que tenga aval sectorial? Que el proyecto es susceptible de ser replicado y en este caso, pues digamos que cuando las entidades presentan un proyecto tipo, será responsabilidad de adelantar la viabilidad por parte del grupo de estructuración de proyectos tipo. Ellos son los que revisan integralmente los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, culturales, económicos y demás de los proyectos tipo que se presenten y ellos emiten ese concepto de viabilidad, que en este caso pues ya no estaría a cargo de la entidad territorial, sino del grupo como tal de estructuración y proyectos tipo de la dirección del sistema. Sobre esto, entonces, nosotros pues digamos que tenemos estas revisiones en las generalidades como de los proyectos. Nosotros pues entramos a validar si efectivamente el proyecto cuenta con toda la documentación requerida en la guía de orientaciones transitorias en este momento. Más adelante la comisión rectora seguramente va a expedir un acuerdo único en donde incluya todos los componentes a tener en cuenta, tanto para la presentación de proyectos como para las citaciones a sesiones de OCAD, como para las sesiones de instalación de los OCAD, para poder definir entidades priorizadoras. Más adelante, digamos que se los explicaré al detalle cuando entremos a abordar el componente local regional, los representantes del OCAD Paz, digamos que las responsabilidades que tienen las entidades territoriales o los diferentes actores dentro del sistema general de regalías. Eso digamos que haría parte de ese acuerdo único del sistema que lo expide la comisión rectora. Y sobre eso, pues entonces digamos que nuestro proceso de acompañamiento consiste en validar si toda la información aportada por la entidad territorial está consistente con ese marco normativo aplicable. Aquí digamos que para ningún caso nosotros nos adentramos sobre la veracidad de la documentación aportada, porque pues nos quedaría muy difícil entrar a validar que efectivamente lo que la entidad está presentando son las condiciones reales de territorio, porque nos tocaría prácticamente estar en territorio validando y realizando pues un proceso de auditoría que no para ningún caso pues está dentro de nuestras funciones como dirección. Nosotros validamos es la información que aporta la entidad y que cumpla finalmente tanto con las normas técnicas dispuestas aplicables para el proyecto que presenten, como pues finalmente las orientaciones normativas que tenga por la tipología de proyecto que se presenta. Finalmente nosotros pues digamos que estamos en constante comunicación con las entidades, nosotros digamos les brindamos el acompañamiento y esa cercanía que tienen pues a nosotros nos ven más cercanos que directamente a los ministerios, por lo que les ayudamos digamos que con el trámite de todo el quehacer que tienen que adelantar dentro del sistema. Finalmente nosotros pues también tenemos unos mecanismos de seguimiento a eso, a ese quehacer. Tenemos que sacar unos reportes de seguimiento semanal. Ese seguimiento pues finalmente ahí reportamos las mesas de asistencia técnica que adelanta la dirección o que adelanta el consultor como tal. Reportamos las revisiones a los proyectos. Tenemos una plataforma interna que se denomina Platino y en esa plataforma nosotros registramos las observaciones que tenemos sobre los diferentes componentes de los proyectos y finalmente, digamos que también nos involucramos dentro del componente presupuestal. Entonces, habrán cosas relacionadas, pues digamos, en este momento, pues tenemos un presupuesto asignado según la ley 2072 que define pues un presupuesto estimado sobre los ingresos que podrían provenir por las diferentes fuentes de inversión definidas en el sistema. ¿Cuáles son esas fuentes? Están asignaciones directas, asignación para la inversión local. Esa asignación para la inversión local solamente acceden los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría o municipios que tengan un NBI por encima del promedio nacional. Este digamos que es el criterio de distribución de esa fuente. Entonces, no todos los municipios reciben recursos de asignaciones directas, deberían cumplir con alguna de esas, perdón, de asignación para la inversión local, deberían cumplir con alguna de esas condiciones. Lo mismo, no todos los municipios reciben asignaciones directas, solamente reciben asignaciones directas los municipios y departamentos en donde se produzca pues el recurso natural no renovable y sea explotado. Entonces, digamos que son las condiciones. Está la asignación para la inversión regional y esta digamos que se parte en dos, una asignación para la inversión regional del 60% y una del 40%. La del 60 está a cargo de los departamentos y la del 40 está a cargo de una bolsa concursable para cada una de las regiones. Y ahí ya digamos que en la ley 2072 están los montos establecidos. De la misma manera se contempla un recurso correspondiente al ahorro pensional que va directamente
al Fondo de Pensiones Territoriales, un recurso que va al Fondo de Ahorro y Estabilización. Ese Fondo de Ahorro y Estabilización, su finalidad es ahorrar recursos en los momentos en donde se puede ahorrar y finalmente desahorrarlo en el momento en el que las entidades territoriales empiecen a disminuir su volumen de producción de recursos. Sobre eso, pues digamos que la idea es que no decaiga significativamente el valor promedio de asignación de cada una de las entidades territoriales. Y hay otro recurso asignado al funcionamiento del SGR, y en ese funcionamiento están todos los ministerios, está el DNP, está inclusive la Procuraduría y la Contraloría, con un recurso asignado también para el funcionamiento y finalmente pues para esa inspección y vigilancia que puedan adelantar dentro del procedimiento. Más adelante les indicaré cuáles son los porcentajes de distribución de esas fuentes. Está ciencia, tecnología e innovación, está medio ambiente. Em, Se me escapa algo más. Creo que esas son, digamos que a grandes rasgos, como las fuentes de inversión que tiene el sistema y nosotros entramos a validar sobre esos recursos, pues finalmente si las entidades cuentan o no cuentan con el recurso disponible para poder adelantar lo correspondiente a la aprobación de esos proyectos. De la misma manera, y como se menciona en la diapositiva, los artículos 157 al 159 nos expresan una figura que se denomina vigencias futuras presupuestales, que pues esto digamos que está consignado en la ley 813 de 2003, que también digamos que faculta a las entidades para realizar estas operaciones. Y dentro del sistema, pues también, digamos, ellos pueden optar para comprometer este presupuesto de posteriores bienios, cumpliendo con unas condiciones particulares. Y sobre eso, pues nosotros brindamos esa asistencia técnica cuando las entidades soliciten. De hecho, por ahí, Dolly conoce, el departamento de Baupés aprobó, ¿qué les digo yo? Hace 20 días, tal vez, todo, como 5 o 6 proyectos de infraestructura educativa y utilizó esta figura de vigencias futuras presupuestales. Ahí pues yo les estuve asistiendo en algunas particularidades que no conocían y sobre las cuales pues debían soportar también esta solicitud. Digamos que ellos en este momento ya no tienen recursos porque ejecutaron o más bien aprobaron todo el recurso disponible hasta el 80%, ¿no? Que es lo que se puede comprometer y lo demás pues lo solicitaron con vigencias futuras presupuestales para apalancar esos proyectos de infraestructura educativa. Acá digamos que no, pero el tema del capítulo independiente por dos condiciones. Se aprobó antes del 30 de junio y de la misma manera, el artículo 209 de la ley 2056 nos indicaba que solamente por este año 2021 las entidades territoriales podían aprobar proyectos o pueden aprobar proyectos sin que medie las disposiciones definidas en el artículo 30. Quedó limitada únicamente a la fuente de asignación para la inversión regional del 60%. Entonces es posible que aun cuando los departamentos no tengan registrado una iniciativa o proyecto de inversión en su capítulo independiente a hoy, si se enmarca dentro de los sectores o más bien dentro de las tipologías de proyectos definidas en ese artículo 209, lo puedan adelantar sin ningún inconveniente solo por este año 2021. Ya más adelante, pues tendrán que cumplir con que el proyecto esté registrado en el artículo 30, según lo del capítulo independiente. Entonces nosotros pues digamos que realizamos asistencia sobre todo el ciclo, como les comentaba, está la viabilización y registro, pues que en este caso pues está a cargo de la entidad territorial, beneficiaria del recurso. Aquí entraríamos a apoyarlos en la priorización y aprobación. Para priorizar y aprobar se tiene que hacer mediante un acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad beneficiaria del recurso. Y sobre eso nosotros también les brindamos acompañamiento pues en la revisión de ese acto administrativo que cumpla con las condiciones pues definidas para el procedimiento como tal legal. Nosotros dentro de cada una de las regiones tenemos un apoyo jurídico por parte de un consultor jurídico que se encarga de revisar pues todo este tipo de temas, también en acompañamiento con los asesores técnicos. Finalmente, pues nosotros sabemos como el quehacer de las entidades en el sistema y el asesor jurídico pues se conoce como todo el componente normativo que deberían cumplir este tipo de actos administrativos que se expiden. También debemos acompañar lo que se denomina el proceso RAPA. Esto es un proceso en plataforma Swift, que es finalmente dejar el proyecto en registrado actualizado, que es la primera etapa del ciclo de proyecto de inversión, que es la viabilización y registro.
la P y la A que hace correspondencia a la priorización y aprobación, que también pues digamos que debe estar soportada a través de un acto administrativo. Y finalmente la E es la designación de la entidad ejecutora y entidad encargada de contratar la interventoría. Entonces, esto para que un proyecto formalmente quede aprobado en el Sistema General de Regalías, debe el proyecto estar con este estado en el SWIFT. Entonces, cuando uno entra a buscar un proyecto, bueno, no sé si ustedes tengan familiaridad con el SWIFT, pero cuando uno busca un proyecto, lo primero que le aparece, pues bueno, el código BPIN, uno busca el código BPIN, le aparece a uno el proyecto de inversión en una primera pantalla, aparece el código BPIN, el nombre del proyecto, y en la parte derecha aparecen estas siglas, que es registrado actualizado, priorizado aprobado, y el ejecutor, y aparece la entidad ejecutora propuesta. Cuando el proyecto esté en ese estado, automáticamente nace a la luz del Sistema General de Regalías como un proyecto que ya es posible ejecutar. Sí, ahí ya digamos que una vez se complete ese procedimiento, entraría ya como tal al reporte a los diferentes sistemas. Entonces, Swift le migra la información a GESPROI, que es el sistema que se tiene de seguimiento. No sé, de pronto ustedes están más familiarizados con el Swift, creo que no, Swift no bueno, hay una plataforma para los proyectos de Swift Territorio. Entonces, para hacerles el seguimiento. Entonces, este GESPROI es nosotros la plataforma para hacerle el Ese es el seguimiento. SPI. El SPI, eso. Sí, sí, sí. Entonces, el GESPROI es como el SPI, pero para los recursos de regalías. Entonces, en GESPROI ellos tienen que registrar el avance de ejecución física, financiera, los contratos asociados, la fecha de cumplimiento de los requisitos previos a la contratación, los pagos realizados. Digamos que ahí esa plataforma es la que finalmente nos determina cómo está cada uno de los proyectos en su ejecución. Entonces, Swift le migra la información a GESPROI una vez tenga el RAPAE completo. El primer estado del proyecto, pues, es contratado, sin contratar, perdón. Y ya una vez ellos avancen con el procedimiento precontractual y contractual, pues irán cambiando los estados. Entonces puede estar contratado sin acta de inicio o en ejecución y pues ahí ya digamos que ya los correspondientes reportes que ya tiene que adelantar cada entidad. Y de la misma manera Swift le reporta la información a la plataforma que se denomina Sistema de Presupuesto y Giro de las Regalías, que es de competencia del Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué le migra la información SWIFT? Solamente la información financiera. Ahí migra las fuentes de inversión aprobadas formalmente y ya digamos que en el reporte en el SPGR pues ya avanzan sobre todo el procedimiento presupuestal, la asignación de CDPs, RPs, finalmente asociar, porque digamos que con esa plataforma lo que se busca es que finalmente llegue el pago a destinatario final, es decir, que ya la plata anteriormente se manejaba a través de lo que se denominaban cuentas maestras, que era una cuenta bancaria que aperturaba la entidad territorial y en donde ellos decían, mire, o sea, más bien, mes tras mes, como las regalías se van causando mes tras mes, el Ministerio de Hacienda iba haciendo los correspondientes giros a esas cuentas y finalmente la entidad territorial tenía la plata en la cuenta. No, ahora con este sistema de presupuesto y giro de las regalías, la plata está canalizada a través del Ministerio de Hacienda y la entidad territorial tiene sus usuarios correspondientes para hacer las asignaciones presupuestales, para poder comprometer y sacar CDPs y RPs, para asociar cuentas de los destinatarios finales y finalmente realizar los pagos correspondientes, ¿sí? Entonces, digamos que todo el presupuesto y demás lo manejan a través del SPGR y el reporte de avance físico financiero lo tienen que repostar en el GESPROI. Entonces, esas son las dos plataformas, digamos que hay debemos, digamos, tener claridad sobre las entidades, cómo lo manejan. Sobre el SPGR, pues eso lo maneja el Ministerio de Hacienda, siempre, digamos, las consultas que se realizan sobre eso, nosotros tenemos unos conocimientos muy generales sobre la plataforma, pero directamente, pues, lo remitimos al Ministerio de Hacienda. Y para GESPROI, entonces GESPROI no es de competencia tampoco de la Dirección del Sistema General de Regalías. Todas las consultas y demás trámites que se necesiten adelantar sobre el reporte en GESPROI es competencia de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, entonces con ellos digamos que también. Lo que sí es competencia de nosotros es el manejo en SWIFT. Entonces SWIFT, digamos, tenemos claridad un poco sobre cómo se maneja, aun cuando lo mismo, la administración de la plataforma SWIFT es de competencia de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Pero nosotros, digamos que estamos más familiarizados con esta plataforma que no con las otras dos.
Finalmente, entonces, el tema de ajustes, como les comentaba desde un principio, pues nosotros revisamos la procedencia de los ajustes a la luz del capítulo 8 de la Guía de Orientaciones Transitorias que define cuáles son las condiciones que deben cumplir los proyectos para ser ajustados. Entonces, para que un ajuste opere, debe el proyecto estar por lo menos en estado registrado actualizado, es decir, que ya esté viabilizado y hasta antes del acto administrativo de cierre. Entonces, hasta ese momento operaría, digamos, la inclusión de un ajuste. Eh, ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los ajustes a los proyectos de inversión? Los ajustes no pueden superar el 50% del valor inicial aprobado en el proyecto. Entonces yo puedo solicitar hasta un 50% de adición, pero existe la limitación de que con recursos de regalías solamente se puede llegar hasta un 20%. Lo demás, digamos que pueden llegar hasta el 50%, pero pues ya tendrán que determinar otra fuente diferente al sistema general de regalías para apalancar si es necesario ajustar por incremento del valor del proyecto. De la misma manera, pues hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, el objetivo general no se puede cambiar, la disminución de los beneficiarios con ciertas restricciones, no puedo disminuir más de un 10% los beneficiarios de un proyecto, no sé, cambiar el indicador de producto principal, pues no es susceptible de ser modificado entre un ajuste, incluir actividades nuevas siempre y cuando esas actividades modifiquen el alcance del proyecto. Entonces ahí digamos que son como ciertas limitaciones que tienen finalmente las entidades al momento de tramitar un ajuste. Entonces, nosotros, digamos, le apoyamos en esa revisión también jurídica y técnica de los ajustes. Normalmente los ajustes siempre la revisión es mucho más del componente técnico, que me quedó mal cuantificada esta cantidad, que necesito incluir este ítem no previsto dentro de alguno de los capítulos definidos dentro del proyecto, que necesito ejecutar estas obras en una mayor proporción y demás, siempre y cuando, pues, como les digo, esto no se vea alterado finalmente sustancialmente el proyecto. ¿Por qué? Porque pues yo puedo presentar unas condiciones y después en la ejecución las cambio totalmente. Y pues finalmente no es el hecho porque sobre eso reposan unos documentos de viabilidad en donde se revisaron unas condiciones correspondientes al proyecto y sobre esos documentos aportados fue que se tomó una decisión. Entonces, por eso mismo no se puede cambiar sustancialmente las actividades definidas en el proyecto. Sobre eso, digamos que ese componente de ajuste siempre nos apoya el asesor jurídico, pues revisando a la luz del marco normativo, porque ahí no solamente involucra uno lo del sistema general de regalías, sino también, pues digamos, propiamente el tema de modificaciones a los contratos públicos, y sobre eso, pues ya digamos que es más de competencia de los jurídicos abordar esos campos. Entonces nosotros finalmente les apoyamos en eso y revisamos pues la documentación que aportan. Entonces, documentación que debe solicitar, pues una carta firmada por el representante legal de la entidad ejecutora del proyecto. Normalmente pues las entidades ejecutoras son los mismos beneficiarios, en algunos casos particulares designan a otras entidades, por ejemplo, una empresa de servicios públicos o designan a un instituto financiero como ejecutor, pues eso depende también del objeto del proyecto y que se ajuste finalmente a esas condiciones de ejecutor. Pero finalmente los proyectos que se aprueban casi siempre las mismas entidades beneficiarias son los ejecutores. Entonces, en este caso, pues tendrá que venir firmada la carta por el alcalde o gobernador correspondiente, indicando las razones técnicas, jurídicas y financieras que suscitan el ajuste. Ahorita digamos que nos ha llegado muchos ajustes relacionados con el tema de incremento, sobre todo para los proyectos de infraestructura, por el valor del precio del acero que ha incrementado pues significativamente, pues ha llegado muchos ajustes sobre ese ítem, digamos que de acero, porque están quedando desfinanciados los proyectos. Y lo mismo pasa con el tema de agricultura, con los insumos productivos, fertilizantes y fungicidas, porque también lo mismo, digamos que ahorita los insumos productivos han sufrido, pues, digamos, una afectación seria, pues en principio por el tema del incremento en el valor del dólar y que son insumos que no son producidos acá en Colombia, y otro pues también por lo del tema del paro, pues se incrementó también el costo de esos insumos. Entonces sobre eso nos han llegado bastante solicitudes de ajustes. Entonces nosotros revisamos pues finalmente la pertinencia, que efectivamente el presupuesto que presentan pues esté acorde, siempre soportado como mínimo con dos cotizaciones
de las empresas que tengan como objeto, pues finalmente el desarrollo de esa actividad, porque a veces también llegan cotizaciones que no tienen nada que ver una empresa de, no sé, de alimentos cotizándome a mí elementos de ferretería, por ejemplo. Entonces, pues eso digamos que es la pertinencia que nosotros revisamos de esa documentación. En temas de OCAD Paz, ahorita nosotros nos concentramos mucho en los municipios que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial, denominados PEDET. Nosotros les acompañamos para el trámite de sus proyectos ante OCAD Paz. Y sobre eso, pues nosotros garantizamos de que finalmente la verificación de requisitos, que es un componente que tiene a cargo en este momento la Secretaría Técnica del OCAD Paz, pues sea lo más expedito posible. Entonces, con una revisión previa que nosotros hagamos, nosotros digamos que tenemos una guía de trabajo interna, que es una revisión metodológica y técnica a los proyectos de inversión. Sabemos más o menos cuáles posiblemente sean las observaciones que salgan a la documentación de esos proyectos y se los solicitamos pues a las entidades que los ajusten previo a la remisión del proyecto ante la instancia de verificación correspondiente. Entonces eso nos garantiza pues agilizar un poco el tiempo de presentación de los proyectos ante el OCAD Paz. Y ante el OCAD regional, entonces nosotros tenemos dos roles. Un rol de secretaría técnica, que la secretaría técnica es quien desarrolla pues todo el trámite administrativo de registrar los proyectos, de solicitar conceptos sectoriales, de convocar a sesiones de OCAD, de mantener informados a los miembros del OCAD sobre los proyectos que se encuentran en trámite, del manejo presupuestal finalmente de esa asignación para la inversión regional del 40%. Eso digamos que está a cargo de nosotros como región. Y también tenemos a cargo el componente de asistencia técnica. Entonces la asistencia técnica la adelantamos en dos orientaciones. Una hacia el orden nacional. Entonces en cada uno de los OCAD pues hay un representante del orden nacional que según la ley 2056 está a cargo del Ministerio de Minas para unos OCAD y del Ministerio de Hacienda para otros. Entonces, el Ministerio de Minas es quien lidera en el OCAD Región Llano y nosotros le brindamos asistencia al Ministerio de Minas sobre los proyectos que se encuentran en trámite. Entonces, nosotros también nos sentamos con el ministerio también tiene su grupo técnico, revisa el proyecto de manera integral, nosotros desde asistencia también revisamos el proyecto de manera integral y finalmente organizamos mesas de trabajo para socializar y compartir esa información de asistencia. Eso por un lado, pero por otro lado también le brindamos acompañamiento y asistencia a las entidades que presentan los proyectos. Entonces, nosotros dentro del grupo interno de la región llano también manejamos los diferentes consultores, tienen a cargo, pues, digamos, los departamentos y municipios. Yo en este caso, pues, tengo los departamentos y tengo tres municipios en Casanare, que es Yopal, Agua Azul y Tauramena, que son, digamos, que los más representativos en Casanare. Y ya internamente, digamos, hay otras personas que manejan el departamento del Meta. Entonces, allá hay tres consultores que tienen, digamos, los 19 municipios del Meta. En Baupés hay una consultora. En Guainía hay un consultor. En Guaviare hay un consultor para el tema municipal, ¿no? Para el departamental estaría yo. Y para el tema de, se me escapa, Bichada, también hay un consultor. Entonces, digamos que ahí abordarían, realmente nuestra región es pequeñita, solamente son 68 municipios y pues nuestro equipo de trabajo somos 7 personas. Entonces, dentro de estas 7 pues estamos repartidos sobre todos los municipios y departamentos que hacen parte de esta región. Ahora sí, digamos que abordemos esto de generalidades muy rápido, es como para darles un contexto. El acto legislativo quinto de 2019 fue el que nos reforma, digamos, el sistema general de regalías y pues sobre eso, qué era lo que buscaba ese acto legislativo? Dar una mayor participación a los municipios productores en las asignaciones pues correspondientes a la explotación de este recurso. Pues anteriormente los productores recibían un 20% del total de recursos del sistema, ahora reciben un 25% y pues ese 5% realmente es significativo. Con eso, pues entonces se expide la reglamentación, Ley 2056 del 2020 y Decreto 1821 también de 2020, y este, digamos que es el marco normativo que nos rige a hoy dentro del sistema. Acá están las asignaciones. Entonces, asignaciones directas, el 25%, entonces finalmente se da esa participación de un 5% adicional a las entidades territoriales productoras
Y esto, pues, digamos que a razón de la necesidad de volver, digamos que el recurso como tal a los productores. Se define la asignación para la inversión local del 15%. Anteriormente esto era lo que se denominaba Fondo de Compensación Regional del 40%, aumenta de un 11% a una participación del 15%. Dentro de esta estructura está, digamos que definido un punto porcentual correspondiente a proyectos de ambiente que deben estar orientados, digamos, las entidades territoriales deben orientar ese 1% a ecosistemas estratégicos y zonas protegidas. Eso digamos que son las dos cosas que deberían implementar de eso. Que de hecho, dentro de los capítulos independientes debió haber quedado lo correspondiente a ese 1% de asignación ambiental. El 2,32%, bueno, 2,32 puntos porcentuales corresponde a lo definido pues en la ley de enfoque étnico. Ahí está, 1,1 para comunidades NARP, 1, un punto porcentual a comunidades indígenas y 0,22 em, para ROM. Quedó definido de esa manera y eso compone el 2,32. Creación de la asignación para la asignación ambiental. Esto es diferente al punto porcentual que les comentaba de la asignación para la inversión local. Esto es una bolsa independiente y esto se va a manejar a través de convocatorias. Y pues la convocatoria la tendrá que adelantar el Ministerio de Ambiente en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación. Definirán la metodología para participar de ese 1% de asignación ambiental. Se reduce el ahorro de 4,5 y el pues, ahorro territorial el 4,5, anteriormente era el 7%, y el funcionamiento pasó de un 4% a un 2%. Entonces esto digamos que es como también los principales cambios. Inversión para las entidades territoriales no productoras. Esto es finalmente lo que se denomina asignación para la inversión regional, tanto del 40 como del 60. Esto sí se mantuvo en el 34%. Ciencia, tecnología e innovación también se mantuvo en el 10% de los recursos del sistema. Asignación para la inversión en OCAD Paz es del 7%. Esto no se modificó. Esto fue también una reforma a la Constitución a través del Acto Legislativo 4 de 2017. Con esta reforma no se tocó absolutamente nada del OCAD Paz. Solamente se incluyó una reglamentación con respecto a un anticipo que se puede adelantar con recursos de OCAD Paz. Eso fue, digamos que la única condición que se modificó. Anteriormente estas eran las etapas de, lo que ven arriba eran las etapas del ciclo que debían surtir los proyectos de inversión, y a hoy pues están las cuatro etapas que ya les había comentado: formulación y presentación, viabilidad y registro, priorización, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control. Entonces esto digamos que es a hoy lo que tienen que adelantar las entidades territoriales y que está a cargo de ellos.